Hola, buenas tardes, espero que estéis bien. Bueno, pues el gobierno terrorista de Damasco, ya sabéis que no ahora, sino en estos meses desde su llegada al poder gubernamental, ha estado vejando, secuestrando, extorsionando, humillando, asesinando, violando, torturando a la población siria costera, primordialmente alauita y cristiana. ¿Y a qué estrategia ha obedecido esto? Pues estas vejaciones y humillaciones y malos tratos, ya masacres anteriores a estos días, obedecen a lo que en derecho se llama táctica de la víctima propiciatoria y en dialéctica política se llama acción-reacción, espiral de acción-reacción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el gobierno terrorista de Damasco y sus secuaces sabían perfectamente que la gente en la costa no aguantaría porque peligraba su supervivencia y de hecho era atacada y destruida su perspectiva de supervivencia ya biológica lata, porque ya los estaban matando, y que empujados por la necesidad vital de defender su subsistencia y las de los suyos, las de sus familias, tomarían las armas y se alzarían. Momento en el que han aprovechado el gobierno para utilizar este alzamiento autodefensivo del pueblo sirio en la costa como boomerang, como retroalimentación para, amparándose en supuestamente aplastar una rebelión, seguir emprendiéndola, pero a una escala mayor, o sea, dar un giro de tuerca más, un salto cualitativo en su opresión y en el proceso de genocidio, y subir un escalafón más en el genocidio, supuestamente amparados de que han ido allí los efectivos, unidades militares y convoyes a responder a una insurrección armada, pero insurrección armada que ellos sabían que estaba determinada a sucederse. Por tanto, teoría jurídica explica los movimientos del gobierno, víctima propiciatoria, o sea, ellos mismos han generado la situación en la cual sustentarse para seguir generando genocidio, y acción-reacción. Pero esto ocasionará una nueva acción, ocasionará más resistencia, más levantamiento, más lucha armada popular legítima y la obligación de ajusticiamiento, de impartir justicia contra los crímenes genocidas y de lesa humanidad que están perpetrando desde el gobierno terrorista de Damasco. ¿Por qué el silencio mediático internacional? ¿Por qué la UE les sigue apadrinando? Les ha invitado a Bruselas estos días, donde se celebrará una conferencia de lo que llaman donantes, es decir, prestamistas y compradores de deuda siria, para seguir atando el país a nuevos lazos de dependencia con el capital occidental, en este caso europeo por decirlo de alguna manera, o sea, el capital global predominantemente tribal de la tribu que no puede ser nombrada, bueno, ya sabemos. Y no hablo de la tribu que no puede ser nombrada como una realidad simplemente gentilicia de unas personas, sino hablo de la oligarquía. Que es propiamente esta tribu, la finanza internacional. No hablo, pues, por supuesto, de los judíos en general, sino de la oligarquía judeo-financiera que estará en dicha conferencia, frotándose las manos, para poner sus condiciones prestamistas a una Siria devastada,
y con el amparo y padrinazgo de la Unión Europea, que por supuesto no puede dejar perder la costa siria. La costa siria, provincias Latakia, Tartus, con un litoral lleno, la mayoría recientemente descubiertos, lleno de bolsas y de yacimientos de gas valiosísimos, preciadísimos, y que la Unión Europea ya ha contratado explotar, porque los retardatarios suníes en el poder no saben hacer un O con un canuto y no son capaces de generar tecnología y fuerzas productivas para explotar tales yacimientos subacuáticos de gas, cosa que, claro, hará la Unión Europea y se llevará el pastel, a cambio de amparar, de proteger a sus vástagos del gobierno y de silenciar cualquier perspectiva informativa, de comunicación de los estragos que están llevando a cabo. Bueno, vamos a ello, vamos a verlo un poco. Pues sí, los grupos de asalto del gobierno terrorista de Damasco asesinan a la niña Lahab Alou, quien es ya un símbolo de la resistencia siria. Estos asesinatos no son espurios y no son excesos de unos desaprensivos descontrolados, sino que forma parte de un programa de expulsión sistemática de los alauíes y de los cristianos respecto de Siria. Ya hay 15.000, en torno a 15.000 agolpados en la frontera libanesa, para homogeneizar la población y la composición sociodemográfica siria en población, bueno, eminentemente retardataria, muchos de ellos, siendo los alauíes y los cristianos que siempre han destacado por su nivel de educación académica formal y de formación científica, técnica, cosa que no interesa en Siria, y fundamentalmente desean sunistizar, homogeneizar étnicamente, confesionalmente la población de Siria, con objeto de generar una base social amplia, agradecida por privilegiada y fiel al gobierno terrorista de Damasco, una vez su oposición sea desterrada a la fuerza, como lo está siendo, o exterminada en etnicidio. Así se quedarían ellos solos con sus acólitos y con la población que es tan bestia como ellos y que es aquiesciente y les apoya. Y según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, nada sospechoso de dar apoyo al anterior gobierno sirio precisamente, se perpetraron 5 masacres separadas que resultaron en el asesinato de 162 civiles en la costa siria, incluidos mujeres y niños. Los autores de las masacres son miembros a las órdenes del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior del gobierno terrorista de Damasco. Y el 8 de marzo, la resistencia siria atacó las inmediaciones de la escuela naval de Latakia, donde terroristas se reunían. Hay que recordar que estos ataques contra bases terroristas y células se producen después de felizmente haber tomado la resistencia la base naval de Latakia. Y los insurrectos sirios piden el apoyo de todas las comunidades culturales y religiosas en Siria, incluidos de los suníes, el apoyo de los suníes que disienten respecto de las directrices y de las sangrientas acciones del gobierno de Damasco. Recordemos que un elevado porcentaje de los suníes en Siria son sufíes o ismaelitas también, y que por su talante religioso confrontan y están en contra del salafismo y de su takfirismo.
y sin ellos, sin esa base social, también suní que se una a la sedición popular, no habrá manera de vencer al terrorismo. Porque recordemos, si los suníes ya eran mayoría antes de las hostilidades, ahora, después de todas las decenas de miles de colonos musulmanes que han traído, sobre todo de el mundo turquemano y de Centroasia, más el hecho de las expulsiones de las llamadas minorías fuera de territorio sirio, hacia la frontera del Líbano primordialmente, pues son ya más del 70%, algo bastante más del 70% de la población, con lo cual sin los suníes o sin una parte de los suníes que renuncien al caramelo de la tentación de poder y privilegio que les han dado, ¿no?, desde el gobierno, haciéndoles herederos naturales, porque sería Siria tierra de Islam, y haciendo a los suníes herederos naturales de las tierras expropiadas, pues si no es por esta renuncia suní al caramelo del privilegio y el poder, y por su solidaridad con sus propias víctimas, pues las víctimas no dejarán de serlo. Hay que sumar suníes también, eso está claro para tener cualquier perspectiva de victoria. Y bueno, también los cristianos son asesinados, entre ellos lo fue Tony Butros, Dios le tenga en gloria, y su hijo Fadi, Dios le tenga en gloria. Además, los vehículos son robados y las casas incendiadas. Juegan a la ruleta rusa con niños que lloran y que gritan que no quieren morir. Y bueno, saquean las posesiones domésticas, algunas de las posesiones son objeto de tráfico y de venta. En las calles de Banias, los cuerpos de los alawitas son quemados junto con casas y vehículos. Asesinan de noche y roban de día, ya que poco más saben hacer estos terroristas del sedicente nuevo ejército sirio. Sus víctimas son tan numerosas que, buscando eliminar pruebas, los queman o les entierran en fosas comunes. También son incendiadas las propiedades y viviendas de quienes se negaron a salir en la manifestación orquestada en la costa por el gobierno contra la insurrección alawí. Recordemos que el propio gobierno terrorista de Damasco envía luego a sus agentes de los cascos blancos, supuestos socorristas de una supuesta ONG que está con ellos, para que vacíen de cuerpos que son tan numerosos que los especializados tienen que vaciar la zona de cuerpos para eliminar cualquier tipo de prueba y de registro de las matanzas. Así actúan los cascos blancos, especialistas otrora, anteriormente, durante el gobierno de Bashar el-Assad, en fingir y en idear montajes de supuestas matanzas que eran de falsa bandera porque las hacían los terroristas mismos, y luego salían los cascos blancos ante las cámaras pues supuestamente evacuando y socorriendo y ofreciendo traslados, primeros auxilios y poniendo bajo seguridad a la gente y tal, diciendo que habían sido las tropas del Estado basista, las tropas sirias del EAS, quienes habían perpetrado esas masacres. O sea, han pasado de ser montajistas a esconder ahora, llevándose los cuerpos, las masacres reales de los terroristas. Mientras que antes colaboraban en las propias masacres de los terroristas de falsa bandera, porque ellos luego imputaban al gobierno y al ejército árabe sirio. Bueno, asesinan a un bebé alawí y a sus padres en Banias. En otras ocasiones asesinan a toda la familia y dejan un solo superviviente para que sufra en vida. Tal es el caso de la niña hija de un médico, a quien sacaron de su coche y fusilaron junto con la madre de la niña y sus dos hermanos menores.
y niños son obligados a arrastrarse por el suelo antes de ser asesinados. Los terroristas se toman foto junto con las mujeres alawíes que violan y asesinan. Se encarnizan especialmente con las mujeres que tienen profesión especializada, porque su autonomía, su independencia socioprofesional y personal, al tener unos estudios y al poder autosustentarse y autorregirse laboralmente con su profesión, pues ellos, los yihadistas, los fundamentalistas al servicio del gobierno, lo consideran pecaminoso, lo consideran haram, y se explayan pues especialmente contra estas mujeres que son cualificadas de un nivel formativo alto. Y en cualquier caso, pues bueno, el Corán en una serie de suras dictamina que las mujeres son parte del botín de guerra, y en concreto parte del botín humano de guerra. Ya antes de los califatos, cuando se expandía la umma, el yun, el ejército islámico primigenio, pues ya incorporaba a la umma después de haberlas maltratado, violado a las mujeres, mientras mataba a los hombres, y a los niños los mataba también, no los incorporaba porque sabían que los niños buscarían sus orígenes o que podían recordar pues las matanzas de las que habían sido objeto sus comunidades de origen, y podrían volver sus espadas contra el yun, contra el ejército islámico, y por lo tanto también mataban a los niños, cosa que ahora sistemáticamente siguen haciendo. La diferencia es que ahora también matan a las mujeres, matan a todo el mundo. Bueno, niños son obligados a arrastrarse antes de ser asesinados. Los alawitas, decimos, se toman fotos junto con las mujeres, los terroristas se toman fotos con las mujeres alawitas que violan y asesinan. Los civiles intentan huir, son abatidos en las calles cuando intentan huir, otros quemados vivos, mutilados, desmembrados, arrastrados con coches, entre otras acciones inmundas cometidas por los secuaces gubernamentales. Y 2.500 personas han sido asesinadas, solo contando los asesinados por el lanzamiento de barriles explosivos, o sea, solo por medio del lanzamiento aéreo de barriles explosivos han asesinado a 2.500 personas, Y en estas operaciones con barriles incendiarios participaron terroristas de Daguestán, de Tayikistán y de Kirguistán, manejados por Turquía. Solamente desde el jueves, estamos a día de hoy que estoy grabando este vídeo, estamos a miércoles, pues solamente desde el jueves, pero no a día de hoy porque esta noticia está recolectada ya el sábado. O sea, jueves, viernes, sábado, en apenas 3 días, hubo 568 civiles documentados asesinados a sangre fría. Decenas de víctimas civiles alawíes son enterrados en fosas comunes en los alrededores de su pueblo Shelfatia. Y es asesinado un matrimonio joven al hacer 40 días de su boda en Latakia. La propia Media Luna Roja, así como a los cascos blancos, sí que pues promueven que entren y que participen en su lavado de cara del gobierno, porque son sus cuadros. Pues a la Media Luna Roja, que podría ser relativamente más imparcial, pues el HTS no le permitió entrar a cierta ciudad, y de hecho dispararon contra la Media Luna Roja, porque envió a sus cuadros a la ciudad de Banias para recuperar los cuerpos de las personas asesinados. Y tanto Al Jazeera, el canal qatarí, como los canales árabes financiados por Turquía boicotean la aparición de noticias al respecto, mientras silencian los comunicados emitidos por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Por cierto, el pueblo sirio en la costa ha expulsado
a canales del Golfo de Arabia Saudí como Al Jazeera, Al Arabiya y Al Hadad, los ha expulsado sobre el terreno porque fueron a desinformar y a lavarle la cara al gobierno, y han dicho que no los quieren, así como expulsaron también a las pseudo ONGs financiadas y generadas por el mismo gobierno terrorista de Damasco, que iban a supuestamente proveer ayuda de socorro a sus propias víctimas. Les dijeron los portavoces de los comités cívicos en la costa que uno no puede pretender durante el día ayudar y prestar socorro mientras se pasa la noche asesinando y masacrando, que quien se pasa la noche asesinando y masacrando no puede luego pretender ser una persona humana durante el día. Y les expulsaron. Bueno, ya ha habido un ataque con cohetes RPG contra la casa del jeque druso Suleiman Abdulbaki, quien apoya al gobierno terrorista de Damasco. Y varios convoyes del HTS han sido eliminados solamente mediante el uso de fusiles Kalashnikov. Esto confirma que realmente esta gente son tigres de papel, porque todo lo que tienen de malhechor y todo lo que tienen de carnicero y de matarife no lo tienen en formación militar profunda, porque son burros, van a saco, van a masacrar, es lo que saben hacer. Entonces la emprenden también contra la población civil como medida que tienen ellos de amenazar, de poner una espada de Damocles sobre los alzados, sobre los insurrectos de la resistencia popular siria, para que depongan las armas y no continúen con su insurrección, dado que si no, pues amenazan con hacer las masacres que están haciendo. Es su única manera de parar la resistencia, porque en combate en campo abierto o en combate de guerrilla urbana no sirven, están siendo sistemáticamente sobrepasados por la resistencia siria. Entonces solo con fusiles se cargaron un convoy entero gubernamental terrorista. Y un grupo de terroristas del HTS cae también en una emboscada y es ejecutado por electrocución. Los yihadistas del Frente al-Nusra, por su parte, que han sido invitados también al aquelarre satánico criminal contra la población costeña siria, bombardean con artillería casas de civiles en la aldea de Al-Hamasa, en Tartus Campo. Y asesinan en tales volúmenes que transportan los cuerpos de sus víctimas con excavadoras. Y después los cascos blancos se encargan de sacar los cuerpos para aparentar normalidad. Estas acciones por parte de los cascos blancos contrastan con la proscripción, ya lo hemos dicho, de entrada de la Media Luna Roja a los territorios de las masacres. Y los residentes suníes de Banias, civiles también, pues se sueltan el pelo y roban a los alawíes después de asesinarles y de echarles de sus casas. Es decir, como decimos, aceptan de buen grado y con gusto el goloso caramelo del privilegio y del poder que les dan en la mano sus gobernantes, ¿no? Les dicen, mira, tú eres el heredero de la tierra de Islam y hay que ser valiente para que te amargue un dulce, porque inicialmente a nadie le amarga un dulce, y si le dan esa tentación de privilegio y de poder, pues la toman. De ahí que hay gran cantidad de suníes que hacen la vista gorda cuando no participan activamente en los saqueos, en los robos y en las masacres. Y de la ciudad libanesa de Trípoli salen camadas del ISIS hacia la costa siria. El ejército libanés intenta cerrar los barrios desde donde salen para evitar la salida de los terroristas. Y en Damasco, mercenarios al servicio del gobierno atacan a los participantes de una vigilia en recuerdo y protesta por las masacres de civiles sirios a manos del gobierno y sus huestes.
A estos mercenarios que atacaron a los manifestantes que se concentraban en la plaza de Al-Marj de Damasco para protestar contra las matanzas, se sumaron civiles suníes, nuevamente hablamos de lo mismo, que también la emprendieron contra los manifestantes, para que veamos que sí hay base social convencida y favorecida y muy agradecida del gobierno fraccionario, confesional de los suyos, ¿no? Bueno, asesinan a la farmacéutica siria Hasar Nusa. La farmacéutica Hasar Nusa, pues una trabajadora cualificada, con su especialidad, con su formación, que pues desean como fuerza productiva liquidar de Siria para convertir al grueso de su población en población fanática, ignorante, retardataria y que no sepa hacer un lado con un canuto y esté totalmente en las manos de sus financieros exteriores y de lo que las potencias occidentales, fundamentalmente la Unión Europea, quiera hacer con Siria. O sea, una población no formada es una población débil. De ahí que hayan estado desde la Unión Europea muy interesados en poner a los islamistas en el gobierno, porque no permiten una educación técnico-formativa confesional, sino que la educación, sobre todo para la mujer, se convierte en la enseñanza con un horizonte de servir al marido a sus caprichos, deseos y necesidades en el ámbito doméstico y de formar como maestra, entre comillas, casera doméstica a sus hijas, como en una maldición, como en una espiral, y las hijas formarán a las hijas de sus hijas y así consecutivamente, para que sigan ceñidas a ese marco vital de servidumbre doméstica. Por eso interesan. Es eliminar el potencial productivo y de contribución al desarrollo de un país de la mitad, del 50%, algo más, porque las mujeres en las sociedades, en la pirámide demográfica, suelen ser algo más de la mitad de la población. Entonces es cercenar, partir el país directamente por la mitad. Y esto es lo que interesa hacer. Por eso, como anillo al dedo, les viene el Islam político, porque es una condena a la congelación histórica, bueno, a ir hacia atrás, tremendamente atrás en la historia, peor que en la prehistoria, porque en el Paleolítico las bandas de cazadores recolectores no eran así, ni muchísimo menos, no eran bárbaras, o sea, había unas comunidades con un comunismo primitivo y demás, o sea, es lo peor de la historia de la humanidad, peor que en el Paleolítico, donde había más humanidad de la que demuestran estos. Y el gobierno bombardea con artillería a civiles desarmados de la ciudad de Tinita, en Tartus, y Golani ordena a su llamado ejército que no se graben mientras realizan operaciones, a fin de no evidenciar masacres, porque son tan burros que se jactan de sus fechorías, las graban sus crímenes y luego lo ponen en circulación en redes sociales, cosa que hace que esté tremendamente, o sea, abundantemente documentado lo que hace. Entonces el gobierno ha mandado a parar por bien de su imagen. Y el Patriarcado Ortodoxo Griego de Antioquia y Oriente abre las puertas de todas sus iglesias a los civiles atacados, y fuerzas kurdas bombardean posiciones de la banda terrorista de Golani en la ciudad de Manbij, en la ciudad de Manbij. Por su parte, el Estado turco bombardea a los kurdos con artillería pesada y específicamente los alrededores de la ciudad de Sarrin, en la zona rural de Kobani, que es Kobani en árabe, la localidad de Ain al-Arab, uno de los regazos de la rebelión kurda y de sus fuerzas de autodefensa y por su autonomía, que lucharon contra el Estado Islámico y ahora siguen luchando contra marcas blancas en el fondo del Estado Islámico, como son el HTS o el llamado Ejército Nacional Sirio, son bandas proturcas, etcétera, y luchan también, igual que alawitas y cristianos, literalmente por su vida biológica, por su supervivencia, porque saben que literalmente les va la vida en ello.
Y tropas del Ministerio de Defensa declaran abiertamente que su intención es masacrar a los rafidíes. ¿Quiénes son los rafidíes? Los chiitas. Rafidíes significa apóstata, les llaman apóstatas. A los nusairíes, ¿quiénes son? Los que llaman kafir, herejes, que les llaman politeístas, es decir, los alawíes. Y dicen los restos del régimen. Llaman a sus víctimas hijos de cerdos y de monos. Y en Berlín se lleva a cabo una manifestación contra las masacres de la población siria en la costa. Pero bueno, sabemos que gran cantidad de sirios que están en Alemania son de la cáscara amarga, apoyan los crímenes del gobierno y de hecho se jactaban y celebraban poniendo fotos y vídeos en redes sociales y difundiéndolos de las matanzas cometidas, ¿no? Muchos de ellos, la mayoría son así. O sea, son confesionalmente suníes supremacistas. No digo solo suníes, digo suníes supremacistas. O sea, como antes yo hacía una gran diferenciación, radical diferenciación entre, por un lado, los judíos y por otro lado, el judeo supremacismo oligárquico y financiero. No es lo mismo, como ya he dejado claro. Pues con los suníes igual. No es que sean suníes, es que son militantemente supremacistas de su confesión. Y tienen no solo no solo tienen el permiso coránico de hacer lo que hacen, sino que coránicamente ellos tienen la prescripción religiosa de hacer lo que hacen. De hacer lo que hacen contra el infiel si no se somete, es decir, regimentar su vida convirtiéndolo en un siervo que paga impuestos especiales. Y quienes son peores para ellos que los infieles, los herejes y los apóstatas, respectivamente alawitas y chiitas, pues matarlos. O sea, tienen esa prescripción coránica. No se trata solo de que sientan con permiso de hacerlo, sino que tienen el deber de buen creyente de la umma de hacerlo. Y más de 15.000 alawitas y cristianos están ya refugiados en la base rusa de Hameimim. A esta base ha llegado recientemente otro avión militar ruso de transporte de tipo An-124-100. Bueno, pues esperemos que Rusia tome ampliamente cartas en el asunto en un momento u otro. No es probable porque intenta arrimar el asco a su sardina de los acuerdos con el nuevo gobierno y llevarse también una parte del pastel y dejar sus bases en Siria a cambio de su aquiescencia y de su silencio con respecto a los crímenes gubernamentales. Pero bueno, ya veremos, puede cambiar su orientación política. El comandante ruso de la base aérea aeroportuaria de Hameimim advierte a los terroristas del HTS que no deben acercarse a la base o de lo contrario les harán literalmente polvo. Bueno, ya es algo, ¿no? Y el 16 de marzo, domingo, a las 12:30 horas se convoca una concentración en Madrid en apoyo al pueblo sirio masacrado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, plaza de la provincia número 1, y bajo el lema España cómplice del terrorismo islamista contra la masacre del pueblo sirio, convoca la plataforma global contra las guerras. Bueno, pues esperemos que esta manifestación sea cuantiosa y si no lo es, pues bueno, al menos habrá servido para dar un poco de visibilidad a los despropósitos que están cometiendo contra la población civil en Siria, y damos las gracias a la Plataforma Global contra las Guerras por su acción y por su trabajo de solidaridad. Y en Harraison, Banias, los terroristas del HTS entran al pueblo y asesinan a 2 hombres y a su mascota. Una de las víctimas es el ingeniero Oru Ahmed Ayub Mundir Shariba, Dios le tenga en gloria. Otra víctima, casualmente, entre comillas, nada casualmente, con un nivel formativo y de aportación
técnica y profesional a la economía siria que es elevado, un ingeniero también. Lo asesinaron. Y en Damasco los alawitas concentrados en la plaza del Marje con objeto de denunciar las matanzas de los fundamentalistas fueron golpeados por suníes. Bueno, es lo que decimos, Muchos civiles suníes participan de esto porque se benefician con esto y porque les doran la píldora a nivel identitario con la fantasía de que ellos son mejores, de que ellos son los elegidos y en una especie de pueblo de Dios, ¿no? Para quedarse con la tierra de Islam y regir las vidas de los demás si es que, entre comillas, graciosamente les permiten seguir con vida, explotándolos y exprimiéndolos tributariamente, ¿no? Entonces, discurso muy tentador para mucha gente, ¿no? Y la Comisión Europea invita a Golani a Bruselas, nada menos, concretamente a asistir a una conferencia de donantes el 17 de marzo. Recordemos que Golani justificó el atentado del ISIS en París en 2015. En concreto, y oficiando así su ritual satánico, von der Leyen ha invitado a Golani el 10 de marzo. Esto es, lo ha invitado en la víspera del aniversario de la tragedia del 11 de marzo acaecida en Madrid y donde fueron asesinados por Al-Qaeda más de 200 trabajadores y estudiantes españoles en un momento de pertenencia del mismo Golani a Al-Qaeda. Mirad el simbolismo y las fechas con las que juegan, O sea, en la víspera del 11 de marzo invitan a un ex de Al-Qaeda y que ahora se ha cambiado de nombre por HTS y mañana será otra cosa, pero es lo mismo sustancialmente, pues lo invitan a Bruselas, ¿no? Bueno, para jactarse y vanagloriarse de los atentados que ellos mismos montan, porque el 11M fue Al-Qaeda pero en contubernio con la Unión Europea también, que querían un cambio, querían dar un relevo al gobierno y así lo tiraron, hicieron un golpe sangriento y se ríen en nuestra cara invitándole a Bruselas el 10 de marzo, el día antes de la masacre del 11M en Madrid. Se ríen en nuestra cara y nos dicen, porque es un vicio suyo, ¿no?, el comunicarnos cínicamente lo que son en realidad. Y de manera que haya gente que sepa leer entre líneas y gente que no se entere, entonces se ríen, ¿no? Dicen, mira, y la gente aún así se lo decimos en su puñetera cara y no se enteran de lo que somos aún. Están en Babia. Esperemos que cada vez menos gente esté en Babia. Y mientras la UE emite para más INRI el siguiente comunicado respecto de los horribles hechos en la costa siria. Dicen, la UE condena enérgicamente los recientes ataques, aparentemente cometidos por elementos pro-Assad, contra las fuerzas del gobierno provisional en las zonas costeras sirias y toda violencia contra civiles. O sea, condenan toda violencia contra civiles, pero, o sea, la condenan como si, bueno, fuera como un exceso consecuente de los recientes ataques de supuestos elementos pro-Assad contra las fuerzas del gobierno provisional. O sea, no dicen que los ataques y las matanzas de civiles ya eran anteriores a esta escalada y a la insurrección popular, que esas matanzas anteriores han provocado la insurrección y que se apoyan en la insurrección como coartada para seguir con las matanzas. Porque hay un plan de vaciamiento poblacional y de sustitución poblacional. O sea, por eso no hay solo un genocidio, sino que inmediatamente con las dotaciones poblacionales que importa el gobierno de Damasco desde Centroasia y desde la parte china islámica, los uigures, y desde la zona de Turkmenistán, y pues van incluso albaneses también, albano-kosovares, musulmanes y demás, pues van instalándolos, van asentándolos ya en la costa siria, porque el programa no es solo de genocidio, es de genocidio y de repoblación colonial, de sunnistización, de homogeneización de la población siria en un sentido de hacerla toda suní y de eliminar la diversidad confesional y comunitaria en Siria. Esto está programado a priori.
Bueno, este comunicado desafortunado, cuanto menos de la UE, ha sido publicado en la cuenta oficial del Servicio Europeo de Acción Exterior dirigido por Kaja Kallas. Tela. Y mientras los israelíes a lo suyo continúan destruyendo instalaciones militares que fueron del ejército árabe sirio en la costa, no fuera que cayeran en manos de la resistencia popular. Claro. Por si acaso, como la resistencia popular armada tiene fuerza allí, podría tomar alijos y arsenales de armas y de artillería pesada que hay en esas bases, que ahora hoy por hoy no controla el llamado nuevo ejército sirio, sino que están ahí las dotaciones militares y armamentísticas y tal, y entonces Israel las destruye, no sea que caigan en manos de la resistencia popular. Y un miembro del Frente al-Nusra se jacta de haber asesinado entre 1.500 y 2.000 alawíes y de haber secuestrado a cientos de ellos. El terrorista se grabó impunemente ante su móvil. Y las formaciones populares iraquíes Ya Ali, anuncian que iniciarán su persecución de los partidarios del Frente al-Nusra en Irak. En una declaración difundida por el medio Naya, estas formaciones comunican haber realizado una primera operación contra un escondite en el que se escondían 12 terroristas de Al-Golani y que tienen vínculos con la organización Al-Nusra prohibida en Irak. Carecían los terroristas de documentación legal y sus simpatizantes y han sido entregados al ejército iraquí para que emprenda contra ellos las acciones legales pertinentes. Y el jefe de una fracción terrorista da instrucciones de no grabar las actuaciones criminales de sus subordinados e instauran pena por la grabación en caso de producirse. O sea, quieren cubrirse las espaldas y eliminar no dejar cabos sueltos y eliminar toda prueba audiovisual. Y Golani, en un intento por apaciguar las incipientes reacciones internacionales ante sus propias matanzas, designa cínicamente a un juez de postín para supuesta investigación en la costa. El juez, puesto a dedo en la judicatura ya de antes por el gobierno terrorista de Damasco, es exmiembro del ISIS y en su momento, exmiembro del llamado Estado Islámico, y en su momento escribió un artículo de apología a esta organización terrorista. Y mientras tanto, terroristas de Al-Nusra diseminan armas y equipo militar junto a sus víctimas civiles en un intento de simular enfrentamientos y engañar así posibles investigaciones internacionales. O sea, es decir, para eso, aparentar enfrentamientos, aparentar que no es que hayan licorciado, no es que hayan masacrado a civiles, sino que era gente que empuñaba armas en ese momento y se estaba enfrentando. Ellos dejan armas junto a los cadáveres y equipo militar. Así de maquiavélicos son, Y en Kamishli, en la frontera turco-siria, el pueblo turco se manifiesta contra las matanzas perpetradas por las bandas bajo el ala de Golani. Bueno, es decir, recordemos, hay más de 20 millones de alawíes en Turquía, la inmensísima mayoría de ellos en la Escandarona, en la Alejandría turca, que era una región de Siria incorporada por Turquía después de haberla repoblado también con población turquemana en su momento y haber hecho un referéndum cuando habían cambiado la demografía por haber importado ahí población turca. Entonces ganaron ellos el referéndum que prepararon y la separaron de Siria en canjeo con el imperialismo francés, es decir, el colonialismo, francés con el colonialismo otomano. Hicieron un quid pro quo y los turcos se quedaron con la Alexandreta siria, Pero en esta región pues hay millones, decenas de, casi 20 millones de turco-alawíes y de sirio-alawíes que viven bajo Turquía y han salido a las calles, y esto, claro, recordemos que no pueden dejar, es decir, si la costa siria se separara, hiciera un estado que podría ser rico y próspero gracias a las reservas inconmensurables de gas subacuático que tiene el litoral sirio, es probable que por ley del dominó, por efecto llamada, la Alejandría
alawita turca intentara también separarse o al menos lograr un nuevo régimen jurídico institucional de amplia autonomía respecto del Estado central turco, y esto no lo pueden consentir. O sea, no lo pueden consentir porque la perspectiva sería la de unión con sus hermanos alawitas de la costa siria, y de ahí que surgiera también una potencia regional gracias al gas y gracias a los cerebros, a los cuadros que tiene altamente formados, la cantidad de población universitaria, cualificada, y el gran potencial agroindustrial con capacidad de exportación que tiene. La agroindustria siria exportaba a España mismo gran cantidad de frutas, hortalizas, verduras, etcétera. Entonces es un estado potencial que potencialmente es fuerte, y no pueden consentirlo esto. No pueden consentirlo porque su parte del pastel del gas a la Unión Europea entonces se le va, porque tendrían capacidad de explotación independiente, cosa que los retardatarios hoy en día que manejan Siria no tienen ninguna capacidad de explotación independiente. O sea, dependen del extranjero. Bueno, y algunos miembros del personal de la ONU en Siria son reubicados, mientras su portavoz Stefan Dujarric declara que quienes perpetran las atrocidades deberán rendir cuentas. Bueno, conocemos a la ONU y no tenemos mucha fe en esto, pero bueno, al menos se está dando un poco de visibilidad a las barbaridades cometidas, ¿eh? Porque ya la ONU está hablando de que hay atrocidades y que deberán rendir cuentas y tal. Bueno, es un paso a ver si la opinión pública internacional va enterándose de lo que se está haciendo en Siria, contra Siria. Y el pueblo sirio expulsa de la costa siria a las delegaciones de los medios de comunicación Al Arabiya y Al Hadath. No les consienten que sigan mintiendo e invirtiendo la realidad y poniendo a las víctimas como verdugos y a los verdugos como víctimas. Entonces el pueblo sirio costero les ha echado de las calles de donde ellos tenían sus unidades móviles desinformativas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os aporte algo, os mantendré informados. Si veis que intercalo un poquitín de análisis político, socioeconómico, geoestratégico también, en la medida en que, bueno, pues mi conocimiento pues me lo permite modestamente, ¿no? Para no solo aclarar informativamente, sino interpretar un poco qué subyace, ¿no? a los desastrosos acontecimientos que Siria, y en particular la Siria costera, está sufriendo a día de hoy. Y bueno, ya sabéis, podéis suscribiros al canal, difundir, compartir los vídeos, darle a la campana, y si ponéis la campana en negro recibiréis siempre, nada más subir yo los vídeos a internet, pues los recibiréis en vuestro decálogo de suscripciones también, en vuestro propio YouTube. Y nada, recordad pues resistir, hablad, hacer correr la voz de lo que pasa, no permanezcáis silentes, ser parte de la resistencia. Y somos una familia, somos una comunidad, tenemos que estar juntos y hacer lo que quepa en nuestra mano en cada momento para apoyar a las víctimas de estos estragos. Podéis, si queréis, comprar mi libro, que yo creo que os aportará pues claridad y algo de luz al respecto de lo que está pasando ahora, porque yo vaticinaba, pronosticaba ya pues muchos de los acontecimientos que están a la orden del día, y lo hacía ya hace años con la escritura de este libro, Siria de acero, trigo y humanidad, Siria de acero, trigo y humanidad, publicado por Ediciones Hull, y en colaboración editorial y de impresión con la editorial Templando el Acero. Por favor, pues bueno, pues si queréis, vosotros me escribís a mi mail vdvendidos@gmail.com, repito, todo junto y en minúscula, vdvendidos@gmail.com, o sea, VDE, no de la letra D, sino la preposición de vdvendidos@gmail.com, o me escribís directamente en el apartado de comentarios un comentario, y si yo leo el comentario, claro, pero esto no es tan seguro que a mí me aparezca el comentario visible, pues me encargáis el libro y
contactamos posteriormente por email, yo os doy mi email, contactamos y os envío el vídeo a domicilio. Pero yo creo que lo mejor es que me escribáis directamente a mi correo electrónico, me dais las señas de vuestra dirección postal y con todos los gastos incluidos, ya en el precio son 20 euros, y os envío el libro, ¿no? Siria de acero, trigo y humanidad. Escribid a vdvendidos@gmail.com. Bueno, un abrazo y hasta siempre, hasta el próximo vídeo. Siria vencerá, la humanidad vencerá.